En el capítulo 53 de Isaías es quizás uno de los pasajes más mal interpretados y adulterados de la Biblia hebrea. Muchos cristianos y mesiánicos afirman que este capítulo profetiza sobre Jesús y su supuesto rechazo por el pueblo judío. Sin embargo, un análisis cuidadoso del contexto y el lenguaje de este pasaje revela que esta interpretación es incorrecta y se ajusta al mensaje general del libro de Isaías ni la comprensión dentro del Tanakh. Para entender correctamente Isaías 53 debemos reconocer que este capítulo es parte de una unidad literaria más grande que comienza en el Isaías 52, versículo 3, el capítulo anterior. De hecho, la división de capítulos del libro de Isaías es una dicción posterior y no refleja necesariamente las divisiones originales del texto. En esta sección, el profeta Isaías presenta un siervo supliente que es maltratado y afligido, pero finalmente es exaltado y justificado por Dios. La identidad de este siervo se aclara cuando examinamos el contexto más amplio del libro de Isaías. A lo largo del libro, Isaías se refiere constantemente a Israel como el siervo de Dios. Miramos Isaías 41, versículo 8 a 9, donde dice: pero tú, Israel, siervo mío, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Versículo 9 de ese mismo capítulo: tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Continuando al capítulo 44, versículo 1, donde dice Jacob, voy a parafasear para llegar al punto. Dice: llama a Jacob, siervo mío. Y está hablando de Israel, a quien yo he escogido. Versículo 2 de capítulo 44. También Hashem llama a Jacob, dice, siervo mío. Miramos en el versículo 21 del mismo capítulo, de capítulo 44, donde Hashem le dice: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Pueden buscarlo con tiempo. Isaías 45, versículo 4, donde dice: por amor a mi siervo Jacob. Vemos que Hashem está identificando el siervo. Isaías 48, versículo 20, donde él llama, él dice: y el Eterno ha redimido a su siervo Jacob. Vamos a buscar Isaías 43, donde dice, voy a leer del 10 al 12, donde dice Isaías 43, versículo 10 al 12, dice: vosotros sois mis testigos, porque esto es algo importante. Testigos es plural, y llama a Israel plural, y continúa diciendo: declara el Eterno, dice Isaías, y dice, después vuelve singular, y mi siervo a quien he escogido, singular, para que conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Y escucha esto bien: antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Eso está claro. Versículo 11: yo soy el Eterno, y fuera de mí no hay Salvador. 12: yo soy el que lo he anunciado, he salvado, o sea que ya la salvación existía, y lo he proclamado, y no hay entre vosotros Dios ajeno, Dios extraño, perdón. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Eterno, yo soy, y yo soy Dios. Todo eso junta y está claro. ¿Quién es el siervo? Israel. Por lo tanto, en la interpretación más natural y en conexión que es el siervo suplente en Israel, es Israel, no un individuo. Ahora, en Isaías 52, versículo 13 al 15, es Dios quien habla, introduciendo al siervo y describiendo su exaltación final. Luego en Isaías 53, 1 al 10, el discurso cambia a las naciones gentiles
que reflexionan sobre el sufrimiento del siervo y llegan a reconocer su inocencia y su papel en la redención. Finalmente, en Isaías 53, versículos 11 al 12, Dios vuelve a hablar confirmando la justificación y exaltación del siervo. Es crucial reconocer que en ninguna parte de este pasaje se presenta al pueblo judío rechazando o maltratando al siervo, o sea, el judío rechazando al judío o maltratando al judío. Se encuentra. Al contrario, el sufrimiento del siervo es infligido por las naciones gentiles, en hebreo es goyim, como se ve claramente en Isaías 52, 14 y el mismo capítulo 53, versículo 8. Este lenguaje del sufrimiento del Redentor se entiende mejor como una descripción poética del papel de Israel en el plan de Dios a través de su sufrimiento a manos de las naciones gentiles y su fidelidad a pesar de la opresión. Israel sirve como testigo de Dios y trae la revelación divina al mundo entero. La interpretación cristiana y mesiánica que se ve a Isaías 53 como una profecía sobre Jesús y su rechazo por parte del pueblo judío se basa en una lectura contextualizada del pasaje. Ignora la identificación clara y consistente del siervo como Israel a lo largo del libro de Isaías y impone una narrativa ajena del texto. Además, esta interpretación pasa por alto el hecho de que en Isaías 53 son las naciones gentiles y no el pueblo judío quien maltratan y rechazan al siervo. La idea de que este capítulo describe a los judíos rechazando a uno a los otros no tiene base en el texto mismo. Es importante recordar que Isaías debe ser entendido dentro de su contexto histórico y literario original, no a través de los lentes de la teología cristiana posterior. Cuando permitimos que el texto hable por sí mismo, vemos que presenta un poderoso retrato del sufrimiento y la redención de Israel como siervo fiel de Dios, no una profecía del tal Jesús. Conclusión: Isaías 53 es un pasaje profunda, significativa, que habla del sufrimiento del pueblo de Dios y su poder redentor en el plan divino. Sin embargo, su verdadero significado a menudo se pierde cuando se lee a través de una lente cristiana o mesiánica, un lugar de entenderse en su contexto, fuera del lugar de entenderse en el contexto original del hebreo. Al permitir que el texto hable por sí mismo y al reconocer la identificación consistente del siervo como Israel a lo largo del libro de Isaías, podemos apreciar la poderosa verdad de este pasaje. Nos desafía a considerar el propósito del sufrimiento y el llamado de Dios a ser fieles a pesar de la adversidad. En última instancia, Isaías 53 no es una profecía sobre Jesús o un relato del rechazo judío a unos a los otros. En cambio, es un conmovedor testimonio del amor inquebrantable de Dios por su pueblo y una promesa de redención y restauración para aquellos que permanecen fiel a Él. Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice: te di mi palabra.